justicia y misericordia. ¿Sabías que la destrucción de Jerusalén es un símbolo de la destrucción del mundo al final del tiempo? Durante el año 70 después de Cristo, los ejércitos romanos habían rodeado la ciudad por segunda vez. Este segundo asedio fue la masacre y la destrucción de todos los habitantes de Jerusalén junto con su ciudad. Pero también había ocurrido un primer asedio. Este primer asedio era la señal dada por Jesús 40 años antes a sus discípulos para que pudiesen escapar de este lugar. Debemos revisar ahora en nuestro tiempo, en la información que tenemos de acuerdo a la profecía, si este primer asedio ya ha ocurrido o está por ocurrir, para así saber cuándo debemos huir de la corrupción de este mundo y cuánto tiempo nos falta y nos queda hasta el segundo asedio. Vamos a orar al Señor para que el Espíritu de verdad, la palabra de Dios, nos pueda inspirar y así comprender claramente aquello que debemos hacer. Te invito para que después de la oración podamos continuar revisando esta información. Bueno, para comenzar vamos a revisar la página de turismo de Roma, la página oficial, que entre otras cosas muestra el Arco de Tito, un lugar turístico para visitar allí en Italia. Este arco se encuentra muy cercano al Coliseo Romano. De hecho, puedes pagar una entrada doble y puedes ingresar a los dos lugares turísticos. Este arco es un arco erigido en torno a la conquista hecha por el general Tito y su ejército en el año 70, la destrucción de Jerusalén, de eso estamos hablando. En la parte inferior del arco se pueden observar algunos relieves muy interesantes. A un lado del arco podemos ver el relieve del general Tito junto con sus carros, sus caballos y obviamente sus soldados, sus lanzas en relación a esta conquista, que no solo es una conquista, sino que más bien es una masacre absolutamente de acuerdo a lo que podemos leer de la historia, que lo vamos a ver más adelante. También al otro lado del arco vemos este otro relieve, el cual muestra, es un relieve muy significativo, porque muestra literalmente, acá vemos a la menorá, el candelabro, el cual se encontraba dentro del templo. Este candelabro, de acuerdo a lo que está escrito en Éxodo, era un candelabro absolutamente hecho de oro puro, es decir, uno de los pocos elementos, junto con el propiciatorio, el cual no se encontraba allí, de acuerdo a lo que sabemos de la historia. Este elemento era de oro puro, por lo tanto era uno de los objetivos de los militares, de los soldados romanos, el obtener todo el oro posible. Sabemos que prácticamente se incendió y el oro del templo y de la construcción y de los elementos que estaban en ese lugar terminó bañando las piedras literalmente, de acuerdo a los relatos históricos, y estos hombres tomaron todo lo que pudieron y saquearon absolutamente todo y por supuesto matando a mansalva a los judíos. Para revisar esta historia de forma más puntual, vamos a revisar el capítulo 1 del conflicto de los siglos, el cual se titula El destino del mundo predicho. Este capítulo muestra la destrucción, la triste destrucción, la desolación de Jerusalén y el rechazo de los judíos hacia Jesús como el Mesías. Producto de la arrogancia y del orgullo, rechazaron a Cristo y vino esto 40 años más adelante, en el futuro, en el año 70, la destrucción absoluta de esta ciudad, como Jesús lo había dicho, donde no iba a quedar piedra sobre piedra que pudiera resistir. Y esto fue así literalmente. Vamos a leer algunas de lo que está escrito, algunas de los párrafos que están escritos acá, dos o tres, para poder entrar en el contexto en torno a lo ocurrido en aquella época. Dice, en primer lugar, ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. En el libro de Lucas, Jesús dijo lo siguiente: cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, había dicho Jesús, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse. Esta era la advertencia de Jesús. Váyanse de ese lugar cuando vean a los ejércitos justamente rodeando la ciudad. Era el momento de irse para los judíos. Esto ocurrió, y lo vamos a ver en el relato,
y producto de eso, los cristianos no perecieron, ninguno de ellos. Gloria a Dios porque fue así. Entonces, después de que los soldados romanos al mando del general Cestio Galo, esto es interesante, es decir, Tito es el que conquista y se crea este arco en torno a este general, pero el asedio o la persecución o la guerra contra los judíos no comenzó con Tito, sino que con otro general, el cual era Cestio Galo, que está descrito acá y la historia también lo cuenta. Cestio Galo fue el que llevó a cabo el primer asedio de Jerusalén. Dice acá, hubieron rodeado la ciudad los soldados de Cestio. Cuando ellos rodearon la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada. Y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Interesante, porque tenían todo para ganar, para triunfar, pero de repente, inesperadamente, alguien los llamó, algo sucedió y ellos simplemente se retiraron. Es decir, aquí ocurrió un milagro, porque el Señor así había profetizado que debía suceder, porque si ellos se quedaban ahí no había ninguna oportunidad de que nadie escapase. Por lo tanto era necesario que ellos llegaran y se fueran para que pudiesen escapar, justamente como la señal que Jesús había prometido. Entonces ellos, movidos como por una mano invisible desde el cielo, se fueron. Luego vamos a entrar en aquel milagro el cual produjo aquella salida. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse, imagínense, cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivos aparentes para ello. Empero, la provisora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Es decir, Dios hizo esto. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. Ellos, al ver que los ejércitos romanos literalmente estaban rodeando la ciudad, entendieron que esto era lo que Jesús había dicho y ahora tenían que creer más allá todavía por la fe de que ellos se iban a ir. Eso parecía imposible. Y así aguardaron y por la fe sucedió también. Y en aquel momento se les ofreció una oportunidad que debían aprovechar para huir. No podían esperar otra oportunidad. Esta era la señal. Y ellos, obedientes a su Señor, obedecieron la señal. Por supuesto, el resto, el que murió, que era la mayoría de los judíos que se quedaron allí, son los que lo mataron, los que los entregaron y los que no creían en él, precisamente de acuerdo al mismo comentario que se hace en este primer capítulo. Los invitamos a verlo y también tenemos un video en nuestro canal, el cual habla de la primera parte de este capítulo, mostrando la arrogancia y el orgullo de los judíos al rechazar al Mesías. Luego dice, conforme a las indicaciones dadas por el maestro, que cómo tenían que hacerlo. Los sucesos se desarrollaron de tal modo que ni los judíos ni los romanos hubiesen podido evitar la huida de los creyentes. Es decir, esto ocurrió simplemente, lo repetimos, por la mano de Dios. Habiéndose retirado Cestio, los judíos hicieron una salida para perseguirle y entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas, los cristianos pudieron salir de la ciudad, aprovechando las circunstancias de estar alrededor totalmente despejados de enemigos que hubieran podido cerrarle el paso. Estos que entraron en conflicto con los romanos eran los celotes, una especie de facción de los judíos que eran los que hacían las revueltas, los golpes de estado, los que estaban siempre disgustados. De hecho, la palabra celote o celosos, que es la palabra que nosotros usamos, viene justamente de allí. Estos celotes, ustedes recordarán de que había justamente, de hecho, un discípulo que era Simón el Celote. Este celote se convirtió al evangelio y se convirtió de verdad. Así como Juan y su hermano, así como Pedro, que tenían caracteres terribles, así como Mateo también, que era un cobrador de impuestos y también tenían un carácter horrible, estos fueron transformados. Este celote también, pero no así sus compañeros, los cuales continuaron en el orgullo. En la época del sitio, los judíos habían acudido numerosamente a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos y así fue como los cristianos, esparcidos por todo el país, pudieron escapar sin dificultad. Inmediatamente se encaminaron hacia el lugar seguro. ¿Y cuál era ese lugar seguro? La ciudad de Pela. Vamos a leer luego algunos comentarios en torno a esta ciudad. En tierra de Perea, justamente allende del Jordán, es decir, al otro lado del Jordán. Entonces, leemos un poquito más abajo, nos saltamos este párrafo y leemos el siguiente, el cual dice, espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. Este sitio no se reanudó
ni al otro día, ni a la semana siguiente, sino que la historia nos dice que esto se desarrolló 3 años y medio aproximadamente después. O sea, hubo un periodo bastante extenso para poder huir, para poder escapar de esta ciudad, lo cual los judíos debieron haber aprovechado absolutamente, pero fueron muy pocos, justamente los que creían en Jesús, en su Maestro, los que sabían la señal, los que creían en la palabra de Cristo, esos huyeron. El resto se quedó y esos 3 años y medio les sirvió simplemente para aumentar su arrogancia y su celo por su nación, la cual de nada les valía. Dice lo siguiente: después la ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de los muros. El primer asedio de Cestio fue la fiesta de los tabernáculos. Este segundo asedio fue en la fiesta de la Pascua. Las dos fueron en festividades. Esto es importante recalcarlo porque lo vamos a revisar enseguida, en relación al momento en que estos romanos producen justamente y específicamente en un día específico, hacen este asedio contra los judíos o contra Jerusalén. Los depósitos de provisiones que, de haber sido conservados, hubieran podido abastecer a toda la población por varios años, habían sido destruidos a consecuencia de la rivalidad y de las represalias de las facciones en lucha. Entendemos que ahí estaban los celotes y habían otros más, por supuesto, y pronto los vecinos de Jerusalén empezaron a sucumbir a los horrores del hambre. Una medida de trigo se vendía por un talento. ¡Wow! Tremendo. Tan atroz era el hambre que los hombres roían el cuero de sus cintos, es decir, se comenzaron a comer todo lo que pudieron, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Muchos salían durante la noche para recoger las plantas silvestres que crecían fuera de los muros, a pesar de que muchos de ellos eran aprehendidos y muertos por crueles torturas producto de los romanos, y a menudo los que lograban escapar eran despojados de aquello que habían conseguido aún con riesgo de la vida. Los que estaban en el poder imponían a los castigos más infamantes para obligar a los necesitados a entregar los últimos restos de provisiones que guardaban escondidos. Y tamañas atrocidades eran perpetradas muchas veces por gente bien alimentada que solo deseaba almacenar provisiones para más tarde. Esto es lo que ocurre en la historia en realidad, pero cuando se lleva a cabo una crisis, cuando el espíritu demoníaco se desarrolla con libertad, justamente esto es lo que ocurre. Y esto no es solamente hasta ese punto. Leemos este otro triste relato. Ustedes pueden leer todo el capítulo, pero vamos a leer hasta aquí. Este otro triste relato, el cual cuenta hasta qué punto llegó la atrocidad y el espíritu endemoniado, producto de aquella misma sentencia que los propios fariseos, los propios judíos, recibieron de sí mismos. ¿Se acuerdan ustedes cuando ellos dijeron que la sangre de este justo caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos? Entendiendo que él era el Mesías, sabiendo que no había absolutamente toda evidencia que mostraba que él era el Hijo de Dios, y decidieron destruirlo producto de conservar sus posiciones, posesiones y su orgullo, y aumentarlo una vez aún más. Entonces, aquí vemos las consecuencias terribles de aquello. Dice acá: millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Y la pregunta del profeta era: ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? Recibió respuesta en el interior de los muros de la desgraciada ciudad, tal como la diera la Santa Escritura. Las misericordiosas manos de las mujeres cuecen los mismos hijos. Cuecen, o sea, cocinan a sus hijos. ¡Wow! Esto es impresionante. Estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo, de acuerdo a lo que está en Isaías y el libro de Lamentaciones. Entonces, este segundo asedio, tras la revuelta judía que ocurrió en el año 66, es decir, 3 años y medio antes de esta revuelta que comenzó producto de los celotes en Jerusalén, en Israel, contra los romanos, el ejército romano, a las órdenes del general Cestio Galo, como lo leímos muy bien, fue contra Jerusalén. Sin embargo, Josefo registra que Galo retiró
repentinamente sus tropas. Además del comentario que leímos acá, que encontramos que es absolutamente fiel a lo que ocurrió en la historia, que es el libro El conflicto de los siglos, Josefo, que es un historiador romano, él describe también y dice que ellos se retiraron repentinamente de sus tropas y sin razones valederas abandonaron la ciudad. Esto dio a los cristianos la oportunidad de huir, como lo leímos recientemente de Jerusalén, y por 3 años y medio ellos pudieron escapar y estar libres hasta que volvió en este caso y llegó Tito para cumplir la sentencia y todo lo que tristemente hemos leído acá. Y se cumplió finalmente la profecía, donde la casa había sido dejada desierta y no quedó piedra sobre piedra la cual se pudiese sostener. Vamos a avanzar acá. Aquí tenemos una página que hace una descripción histórica de lo que era Pela. También hace algunos comentarios en relación a estos historiadores, hacen algunos comentarios en torno a Pela y al suceso justamente al cual estamos analizando, que es la destrucción de Jerusalén en el año 70. Dice acá, Pela era un refugio para los cristianos de Jerusalén que huían de los judíos y los romanos en el siglo primero después de Cristo. Entonces, estos cristianos que huían de los judíos y de los romanos, es interesante lo que escriben ellos, no solamente de los romanos, que eran los que venían a destruir, sino que de los judíos. Y habla de los cristianos como aquellos piadosos, justamente que obedecían la palabra de Dios. Leemos acá, en otro párrafo, lo que justamente el historiador, en este caso Eusebio, en este caso describe en relación a lo ocurrido. Dice acá, el cristianismo se extendió en Pela desde sus inicios. El historiador de la iglesia, Eusebio de Cesarea, mencionó que Vespasiano encomendó a su hijo Tito la guerra contra los judíos en el año 68. Se fijan, es decir, después del 66, cuando fue el primer asedio, ellos volvieron y acá le piden a Tito que hiciera luego terminar el trabajo. Y entonces los cristianos se dieron cuenta de que se acercaba el tiempo de la destrucción que había sido predicho por nuestro Señor Jesucristo y abandonaron la ciudad encabezados por su obispo Simón, en este caso Pedro, y se instalaron en la ciudad de Pela y sus alrededores. En la obra de Eusebio también encontramos otro libro. Eusebio escribe este libro que se llama La Historia Eclesiástica. Se relata también la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70. Y aquí dice algo que es muy interesante. No vamos a leerlo directamente el libro, esto está para comprarlo, pero ustedes tal vez puedan encontrar el libro en PDF. Vamos a dejar en la descripción al menos el libro para que si alguien lo quiere buscar lo pueda encontrar. Aquí se describe lo siguiente: los cristianos consideraban estos cristianos se consideraban como la descendencia espiritual de Abraham. Así lo describe en este caso Eusebio, como la descendencia espiritual, es decir, como aquellos que verdaderamente guardaban lo que Abraham había iniciado. Recibieron una revelación divina que les indicaba huir de Pela, un lugar seguro en la región de Perea, al otro lado del Jordán, y allí encontraron refugio y pudieron continuar sirviendo a su maestro, Jesucristo, y guardar el sábado. Entonces, en esta ciudad de Pela es donde justamente ellos fueron para guardar el sábado. El sábado. Eso es específicamente lo que hicieron. ¿Por qué el sábado? Porque entendemos que ellos huyeron de este asedio producido por este primer general y vamos a entender que el asedio que ellos realizaron allí en Jerusalén no fue específicamente en cualquier día. Esto es muy interesante. De hecho, Jesús mismo dijo allí en Mateo 24 que debíamos orar, incluso ahora debemos orar para que nuestra huida no fuese en el día sábado. Interesante, muy interesante. Es decir, en ese mismo día del asedio no había que huir y debíamos orar por eso, dice el Señor. Y no tuviéramos problemas, claramente, y ellos no tuvieran problemas para guardar el día de reposo. Entonces, ellos salen a Pela justamente para huir del desolador y guardar el cuarto mandamiento. Eso es lo que dice justamente Eusebio, que
que huyeron de esta ciudad para poder guardar el día del Señor de acuerdo a lo que está escrito en este libro, Historia Eclesiástica, para guardar el mandamiento que su maestro y Abraham había enseñado y predicado de manos también del Señor. Entonces, esto es muy interesante porque nos comenzamos a dar cuenta de que el asedio de Jerusalén y la huida a Pela tenía un significado más profundo que simplemente obedecer a la señal y que simplemente escaparse de la destrucción. En Pela se guardó el sábado probablemente y prácticamente, de acuerdo a lo que entendemos por la historia, hasta el cuarto siglo. No como dicen los romanos o como lo describe la iglesia, que fue hasta el primer siglo, sino que hasta el cuarto siglo ellos debieron haber guardado el sábado. Sabemos que con el edicto de Constantino es que se comenzó a cambiar las cosas, es decir, este edicto no apareció hasta el 321, es decir, en el cuarto siglo, y en el 364 recién, en el concilio de la Odisea, se prohibió judaizar y guardar el sábado, es decir, hasta el cuarto siglo ellos tuvieron la libertad de en Pela guardar el sábado. Entonces, recapitulando, hay una relación muy estrecha entre la huida a Pela, el día del Señor, y aquella escapatoria durante estos 3 años y medio que se prolongó hasta el cuarto siglo, como lo dice hasta el mismo historiador, en este caso pagano, porque era un historiador de la iglesia romana, el cual describe que esto se prolongó hasta allí para guardar el sábado específicamente. Vamos a leer entonces ahora de la misma escritura lo que está escrito en relación a esta huida y la advertencia que el mismo Señor Jesús da. En Mateo 24, capítulo 24, versículo 15 y versículo 16, se nos dice lo siguiente, lo vamos a marcar acá, dice, por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora. Esta era la primera señal. Cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora. Por eso es muy importante describir qué es el lugar santo, qué es la abominación desoladora o qué es abominación y qué es desoladora. ¿Quién es el desolador? De la cual habló el profeta Daniel. El que le entienda, Isaac. Y aquí estamos para poder entender de acuerdo al poder y la misericordia que Dios nos ha dado en torno al Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Esta es la descripción que hace Jesús. Entonces, estos discípulos tenían que saber muy bien cuál era el lugar santo, cuál era esa abominación y quién era el desolador. Tenían que saberlo y cuando esto sucediera había que huir a los montes. ¿Y qué era lo que había en los montes? Perea. Perea estaba allá en los montes. Eso ya lo sabemos. Entonces vemos en este segundo versículo, el cual es Lucas, que es los versículos paralelos o complementarios, mejor dicho. No es otra historia, sino que son complementarios a lo que Mateo describe. Lucas nos dice lo siguiente: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada por ejércitos, sabed entonces. Entonces dice acá, en el libro de Mateo, cuando vieres la abominación desoladora. Y en el libro de Lucas nos dice, cuando vieres a los ejércitos. Entonces, rodeando Jerusalén. ¿Y qué decía el libro de Mateo? Cuando vieres la abominación en el lugar santo. Entonces, podemos transferir o mezclar estos versículos y entender literalmente qué es lo que significa. La abominación termina siendo un símbolo del paganismo, el cual conduce a la destrucción. Es decir, apostasía, un símbolo de paganismo o de idolatría. Eso es abominación en términos de la escritura. Y la primera señal era que el ejército, es decir, aquellos que abominan, el ejército se iba a poner en este lugar para crear una abominación. Entonces el desolador es el ejército. El ejército romano crea una abominación porque produce idolatría. ¿De qué manera genera esta idolatría? Y por eso es muy interesante relacionar también la palabra Jerusalén con el lugar santo, no la ciudad, porque entendemos que ellos no habían entrado todavía allí. Esto es absolutamente obvio y claro. Ellos no habían entrado a Jerusalén, por lo tanto, el lugar santo no se refiere justamente a el templo, ni la tierra santa, ni el lugar santo, ni el lugar santísimo, ni ninguno de esos lugares, sino que más bien está hablando de la parte periférica de la ciudad, de la parte de afuera de la ciudad. Cuando los ejércitos de Cestio llegaron y se pararon en la parte de afuera, ese es el lugar santo al que hace referencia Jesús. Y lo vamos a ver en otro libro, que es en el libro de Nehemías, para confirmar de que esto es verdad.
Entonces, el lugar santo es el derredor de la ciudad, afuera de los muros. El ejército es el desolador y la abominación es la idolatría que ellos implantan al colocarse allí. Esto lo vamos a ver muy bien en el libro de Nehemías. Entonces, ya que los soldados aún no habían entrado a Jerusalén cuando Jesús dice claramente que los ejércitos estarían en ese lugar santo, que no es el templo, sino que más bien es afuera de la ciudad, podemos entender claramente que el lugar santo se refiere a este lugar. Entonces, cuando los discípulos dijeron, miren, están sobre el lugar santo, todavía no han entrado a la ciudad, entonces ese no es el lugar santo. Están afuera, están sobre el lugar santo. Y vamos a ver la descripción de Nehemías, la cual hace de ese lugar santo. Y esto es muy interesante. Ellos sabían que ese era el lugar santo. Y cuando los vieron, dijeron, ahí están los ejércitos, que son el desolador, los que nos están asediando. Ellos vienen a destruir, ellos vienen a matarnos a todos nosotros y a destruir la ciudad. Por lo tanto, Él es el desolador. Y cuando vieron los ejércitos pararse en un día específico, es decir, en el día del Señor, entendieron que eso era la abominación que estaba prohibida. ¿Desde cuándo esto estaba prohibido? Desde hace muchos años. Justamente esto está descrito en el libro, específicamente en el libro de Nehemías. Había una restricción específica que los judíos entendían muy bien que no debían incumplir. Eran restricciones en relación al día sábado y en toda la parte periférica de la ciudad, desde las puertas hacia afuera, había una ley desde que dio el propio Nehemías en el capítulo 13, desde los versículos 19 en adelante, 19 al 22, él describe y él dice que en este lugar no se podían hacer tales cosas específicamente en el día del Señor. Entonces, tenemos estas tres señales. Cuando vieres a Jerusalén rodeada por ejércitos, cuando vieres al lugar santo, es decir, afuera de la ciudad, rodeada por los ejércitos, por el desolador, sabed entonces que la destrucción ha llegado, porque el desolador es el que produce la abominación, específicamente porque esto se produce en el día sábado. ¿Por qué lo sabemos? Vamos a leer la descripción que hace Nehemías en torno al lugar santo. Nehemías capítulo 13, versículos 19 al 22. Aquí está. Entonces dice, sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no les abriesen hasta después del día de reposo. Y puse las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo, ojo, en el día de reposo, no introdujesen carga. Era una ley en torno a ese día específico, no al resto de la semana. Y se quedaron fuera de Jerusalén una o dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y los amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Este Nehemías realmente sabía lo que tenía que hacer de parte del Señor y lo hacía. Desde entonces no vinieron en el día de reposo, nuevamente lo recalca, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar a las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Por lo tanto, el ejército romano, en otras palabras, está violando el mandamiento de Dios porque ellos se colocan sobre el lugar santo. ¿Cuándo este lugar era santo? En el día sábado, en el día del Señor. Gloria a Dios porque podemos entender esto. En el día del Señor este lugar era santo. Ellos estaban violando el mandamiento. Por eso es que se llama abominación desoladora, porque es una abominación, es idolatría en el día del Señor, en el día sábado. Por eso que los discípulos huyeron a Perea para guardar el sábado. Incluso dice Eusebio hasta el cuarto siglo. Eso era lo relevante de ir a Perea, guardar el sábado, a respetar los mandamientos de Dios. Por lo tanto, este ejército romano, la abominación significa quebrantar el día sábado. De esto se trata finalmente, implantando la idolatría sobre ese día. Comenzamos a relacionar, yo creo, los estudiosos comenzaron a entender, o comenzamos a entender, de acuerdo a lo que dice Mateo, el que le entienda, comenzamos a entender gracias a la misericordia, a la providencia del Espíritu de Dios, de qué estamos hablando. Los que vieron el video anterior acerca de la marca de la bestia y su imagen pueden entender hacia dónde vamos y qué es lo que estamos relacionando en relación al sábado y la imposición de esta marca que es el día domingo. Vamos a leer ahora en el libro Evento de los Últimos Días una cita la cual nos habla en torno al contexto que ocurre
asedio de Galio, que es el primer asedio. Dice, no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados. ¿A dónde huyeron los primeros discípulos? A las montañas, a Perea, al otro lado del Jordán, y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue una señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, Estados Unidos, no cualquier país, no cualquier país, no cualquier país primero, sino que específicamente Estados Unidos, de acuerdo a lo que está en Apocalipsis 13, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación o una señal. La señal que Jesús describió ahí en Mateo y en Lucas. Para nosotros es una señal cuando se comience a decretar o se decrete la imposición del día domingo. Ahora lo interesante es revisar nuestra historia y cuántas veces esto se ha intentado desde Estados Unidos, no desde otro país, desde Estados Unidos esta imposición. Nos vamos a sorprender. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades. Ojo con esto. Es decir, hay una relación entre el decreto papal, la huida. Cuando esto suceda, dice acá, es tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonarlas, y las menores también, en busca de hogares retraídos en lugares entre las montañas, como Perea en este caso. Así como el asedio de Cestio fue la señal para salir, para cuando llegase el segundo asedio, ellos no estuvieran allí, ya que en ese segundo asedio la ley impuesta por decreto de muerte ya no existiría la forma de escapar. Por lo tanto, en ese segundo asedio o la ley impuesta por decreto de muerte estará dada y ya no habrá forma de escapar. Por eso, el primer asedio es esta primera imposición del descanso papal del día domingo, esta primera imposición. Y debemos revisar nuestra historia si esto ya ha ocurrido, en este caso en Estados Unidos, para saber si este primer asedio ya ha ocurrido o ya sucedió, para entender qué es lo que debemos hacer. Y en segundo lugar, cuando ocurra el segundo asedio, en este caso por Tito, ya no habrá forma de escapar, porque ese decreto será un decreto de muerte. Imposible escapar para los judíos fue justamente después de que Tito llegó a este lugar. Leemos ahora otro párrafo, en este caso la Review en Herald del 20 de diciembre de 1898. Esto también es muy interesante por el contexto. En 1898 ya comenzamos a relacionar la fecha con 1888. Lo vamos a ver enseguida. Así será de nuevo, pero en torno al sábado, el séptimo día donde se libraba la batalla. Las autoridades de este mundo se alzarán en su orgullo y poder para promulgar leyes que restrinjan la libertad religiosa. Es decir, la batalla es en torno al sábado, en torno a los cristianos, en torno a la libertad religiosa. Se arrogarán un derecho que solo Dios tiene y como Nabucodonosor creerán que pueden forzar la conciencia, que solo Dios puede controlar. Incluso ahora están dando sus primeros pasos y los llevará adelante hasta alcanzar un límite infranqueable. Entonces Dios intervendrá a favor de su pueblo. Leal y obediente. El Señor hará eso. ¿Se fijan que la destrucción de Jerusalén es un símbolo de la destrucción del mundo? La profanación en el día sábado en Jerusalén por el ejército romano es exactamente lo que sucederá al final del tiempo, o en este tiempo, mejor dicho. Vemos acá también un poco acerca de lo que Elena White escribió desde Australia. Sabemos que Elena White estuvo en Australia desde 1891 hasta 1900 y ella se mantuvo allí en Australia hasta esa época y luego volvió a Estados Unidos. Durante ese tiempo ella escribe lo siguiente: estamos atravesando tiempos interesantes para todos en Australia. La presión de la ley dominical ha llegado y sigue llegando. Es interesante que ella recalca esto y lo escribe de esta forma. Ha llegado y sigue llegando. ¿De dónde llegó? De Estados Unidos. Claramente de Estados Unidos, porque leímos en la cita anterior que es en Estados Unidos donde se inicia esto, no en otro lugar. Se ha ordenado que todas las tiendas cierren los domingos y esto se está aplicando rigurosamente. El gobierno está intentando que Dios sea reconocido en la Constitución. Eso es peligroso porque esa es la unión entre el Estado y la Iglesia, lo que vimos en el video anterior. Le recomiendo que lo puedan revisar. La bestia
la marca de la bestia y su imagen. Nuestro pueblo se está oponiendo con la mayor firmeza posible a que esto no suceda. Han estado consiguiendo nombres para una petición a tal efecto. Podemos ver que aquello de lo que hemos estado hablando durante los últimos 35 años, esta ley que exalta el domingo y que permite las invenciones humanas ocupen el lugar del día santo del Señor, se está cumpliendo ahora. Lo que hemos hablado los últimos 35 años se está cumpliendo ahora. Interesante. Hay mucho entusiasmo ahora con respecto a estos asuntos. Entonces, lo que comenzó en Estados Unidos ahora se expandió hasta Australia, justamente esta persecución en torno a los cristianos a través del poder civil. Entonces, desde allí, Elena White hace un llamado a los cristianos en relación a lo ocurrido en 1888, donde justamente se promulgó o se intentó promulgar la ley dominical en primer lugar. Es decir, algo ya ha sucedido y algo va a suceder. Tenemos un primer asedio, en este caso, y un segundo asedio. Vamos a revisar justamente ese primer asedio. Vamos a revisarlo, porque esto no es simplemente una explicación forzada de los acontecimientos. Esto es claramente lo que ha sucedido y está absolutamente relacionado con la profecía, así como el mismo Señor ha escrito la historia en relación a los sucesos que deben acontecer. Dice acá, en este libro, el cual es un extracto de la Ley Dominical Nacional escrita por A.D. Jones. Ya vamos a ver el libro donde él escribe esto y lo vamos a dejar ahí para que ustedes lo puedan descargar si es que así gustan. Este libro muestra claramente este primer asedio. Vamos a leerlo para que podamos sacar la conclusión exacta. Dice, el proyecto propuesto por el senador Blake y sobre la cual se hizo la argumentación dice lo siguiente. Vamos a leer en este párrafo, tercer párrafo que está acá. Dice, en el Senado de los Estados Unidos, el 21 de mayo de 1888. Es decir, no en un año cualquiera, 1888. El señor Blair introdujo, en este caso el senador Blair, introdujo el siguiente proyecto de ley, leído 2 veces y referido al Comité de Educación y Trabajo, es decir, 2 áreas que tienen que ver con cuestiones sociales. Repetimos, en el primer video hablamos acerca de esto. El ecumenismo no une doctrinas, puntos de doctrinas entre las diferentes iglesias. Lo que el ecumenismo hace es unirnos en torno a objetivos en común, es decir, cuestiones sociales, políticas, económicas, educación, trabajo, familia, etcétera, cuestiones en común. Por lo tanto, esta ley dominical tenía relación justamente con eso. Su brazo poderoso estaba relacionado con la educación y el trabajo. Este proyecto era un proyecto para asegurar al pueblo el goce del primer día de la semana, comúnmente conocido como el Día del Señor, desde aquel decreto de Constantino, ahí en el IV siglo, como día de descanso y para promover su observancia como día de adoración religiosa. Es decir, este senador Blake se las traía realmente. Este era un hombre activista, socialista, digamos, el cual estaba preocupado de los derechos. Hoy día hablamos mucho de esto en la política, los derechos de las personas, de los niños, de los adultos, de todos, hasta de los animales, de la naturaleza, los derechos. Entonces, este hombre, claro, va por esa línea, pero no solamente hasta allí, sino que aquí habla de adoración religiosa, un día de adoración religiosa, y vamos a ver desde dónde vienen estos conceptos, porque estos conceptos claramente no los creó Blair, sino que vienen desde otro lugar, los cuales controlan detrás de las escenas los acontecimientos. Entonces, en 1888, el mundo presenció literalmente el primer asedio, que dijimos que es una abominación sobre el día santo, sobre el lugar santo, que es el lugar donde se celebraba la celebración del cuarto mandamiento, del Día del Señor. No se podían hacer esas actividades en el Día del Señor. Y por eso el ejército, como por una mano dibujante, trajo al ejército de Cestio en ese día en específico, en el Día del Señor, en el lugar donde no debían estar. Allí estaba el ejército. Entonces, esta abominación en el Día del Señor es el primer asedio, el cual
hizo que los discípulos, los creyentes de Cristo, huyeran luego de este milagro que ocurrió, el cual sacó al ejército y ellos pudiesen huir. Entonces, en 1888 se crea esta ley dominical en los Estados Unidos. Esta ley dominical, después de 200 años de historia del Congreso o de los Estados Unidos, nunca se había presentado algo así y se presentó justamente en ese año en específico. Y este proyecto de ley sobre la ley dominical y la defensa a este proyecto, es decir, la defensa contraria para sacar esta ley del Congreso, fue de nada menos que de uno de los nuestros, es decir, de un adventista del séptimo día, Alonzo Jones. Alonzo Jones escribe acá, aquí está el libro, La Ley Dominical Nacional, que es la argumentación de Alonzo Jones contra o ante el Comité del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica en diciembre de 1888. Alonzo Jones es el que hace este milagro. Esto es un milagro, absolutamente. Milagro no tan solo por la argumentación en relación al sábado, no tan solo porque estamos hablando de un año específico en el cual se decreta la ley dominical, sino que porque Alonzo Jones específicamente era, junto con Elliot Waggoner, uno de los dos predicadores del mensaje central de las Escrituras. ¿Y cuál es ese mensaje central de la palabra de Dios? El Evangelio en torno a la justificación por la fe, la justicia de Cristo, la cual presenta de forma más destacada al sublime Salvador y la cual se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos, por supuesto. Por eso el sábado era tan importante, en este caso, para Alonzo Jones, que lo vemos acá. El sábado, el día del Señor, él no podía simplemente decir, se están cumpliendo las profecías, qué bueno, que se cumpla la ley dominical. No, él como alguien que estrictamente en su corazón había sido transformado por la justicia de Cristo, guardando la ley de Dios, presentó una defensa perfecta. Fue tan perfecta que invalidó el avance de esta ley dominical en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, el milagro que como una mano invisible, esa mano que cerró el arca de Noé, esa mano invisible que escribió sobre la pared de Belsasar, allí en Babilonia, esa mano invisible que hizo que sacó al ejército de Cestio del asedio de Jerusalén, es justamente Cristo Jesús, el cual presenta su mensaje de justicia a través de su mensajero, en este caso Alonzo Jones. Y este mismo Alonzo Jones hace esta defensa, es decir, el milagro viene en relación, empaquetado en relación a la justicia de Cristo. Gloria a Dios porque sea así y gloria a Dios porque esto nos dice mucho de lo que significa realmente el Evangelio en torno a 1888, para que lo estudiemos y lo comencemos a asimilar y a atesorar en nuestro corazón. ¿Qué sucedió después de este asedio? Sabemos que leíamos por allí, de acuerdo al historiador romano, de que Tito se le encomendó el poder, años después, el poder hacer esta segunda campaña, el segundo asedio. Entonces, durante el año 66 y el año 70, durante estos 3 años y medio, hubo una especie de conflagración, de unión y de conversación a cómo lo íbamos a hacer. Se recuerdan de que los judíos, ahí comandados por los celotes, habían casi destruido a los romanos. Es decir, ellos estaban furiosos, absolutamente furiosos con los judíos y su sed de venganza era tremenda. Por lo tanto, ellos comenzaron desde el mismo momento en que se fueron, fue sacado Cestio, fue puesto Tito, a conformar el plan para volver con esta ley dominical, en este caso de muerte. Lo entendemos así, lo podemos hablar de esta forma ya. Entonces, vamos a leer acá algo muy interesante, porque en 1888, después de este primer asedio, después de este primer intento de ley dominical, este primer asedio sobre el lugar santo, en 1888, detrás de bastidores, continuaron trabajando por la instauración de la ley dominical, es decir, la abominación del desolador, trabajando detrás de las escenas para convertir el día domingo en un día legal de descanso. Me imagino. Uno se puede imaginar a Tito y sus militares desde la retirada de Cestio en alianza para luego de 3 años y medio regresar e instaurar sus banderas, colocar sus banderas de abominación en el lugar santo, es decir, en el lugar de descanso, en el lugar donde no se debe estar en el día del Señor. Leemos acá un poco acerca de esta unión. En 1888 se crea la Alianza del Día del Señor. ¡Wow! Esto es increíble, porque uno ve cómo Dios traza todo, absolutamente. A pesar de que este es el enemigo,
Por supuesto. Dice, la Alianza del Día del Señor, anteriormente conocida como la Unión Americana del Sabbat, es una organización cristiana ecuménica que celebra el primer día de la semana, con sede en Estados Unidos y Canadá. La organización fue fundada en 1888 por por las principales denominaciones cristianas. Vamos a leer cuáles son esas denominaciones. Estas iglesias colaboraron para fundar la Alianza del Día del Señor con el fin de lograr cambios en la esfera pública, especialmente en lo que se refiere, en lo que respecta a la presión para la aprobación de las leyes sobre el descanso dominical. Ese es su objetivo finalmente, la abominación desoladora, volver 3 años y medio después y masacrar a estos judíos. Justamente ese es el objetivo, implantar su ley, sus banderas sobre el lugar santo, donde no deben estar. La Alianza del Día del Señor publica una revista semestral llamada Sunday Magazine. Vamos a ver un poquito más abajo, al final de la página, quiénes son estas iglesias cristianas mencionadas acá. Dice que son los bautistas, católicos, episcopal, cuáquera, luterana, metodistas, no denominacionales, ortodoxa, presbiterianas, reformadas, y sabemos que por lo acontecido allí en la Casa Blanca en marzo, hace poquitos meses, no solamente estos que están descritos acá, sino que también musulmanes, budistas, imagínense, musulmanes, budistas y judíos, viendo una guerra allá en el Medio Oriente en relación a los judíos y los musulmanes. Bueno, los tenemos unidos en la Casa Blanca en torno a la libertad religiosa. Entonces, todos estos están unidos desde 1888 para preparar el segundo asedio, es decir, preparar la ley dominical final, la ley dominical de muerte. Entonces, este primer asedio ya ocurrió y estamos a las vísperas y visualizando este segundo asedio. Leemos acá también en la Review Herald del 27 de septiembre de 1906, sabemos que el primer asedio fue en 1888 y Elena White nos escribe acá en 1906 algo muy interesante para que lo podamos poner en reflexión. Con el paso del tiempo, nuestra gente tendrá que abandonar las ciudades cada vez más. Es decir, esto ya lo sabemos que hay que huir, absolutamente. ¿Cuándo? Cuando veamos la abominación desoladora en el lugar santo. Esto ya ocurrió. Es decir, la profecía para huir ya ocurrió. Durante años se nos ha instruido que nuestros hermanos y hermanas, y especialmente las familias con niños, deben planificar su salida de las ciudades a medida que se les presente la oportunidad. Increíble. Increíble. O sea, la salida de las ciudades, la vida en el campo, o si queremos incluso ir más allá, la reforma de la salud, está toda relacionada con el Evangelio de 1888, la justicia de Cristo, y con la abominación desoladora, con el guardar el día del Señor, respetar los mandamientos de Dios, que solamente se pueden guardar si has recibido la justicia de Cristo, por supuesto. Muchos tendrán que trabajar con el ahínco para ayudar a abrir el camino. Claro, muchos de nosotros no tenemos el dinero para eso y el Señor lo pondrá, por supuesto, pero hay que trabajar para eso. Pero hasta que les sea posible partir mientras permanezcan, deben ser sumamente activos en la obra misional, por supuesto. Por limitada que sea su esfera de influencia, al entregar sus talentos y todo lo que tienen a Dios para que los use como Él les indique, es decir, hacer el Evangelio entre nuestros hermanos, entre nuestra iglesia, entre nuestras familias, al vivir a vivir su consagración participando en la obra misional práctica donde quiera que se presente la oportunidad. Dios los bendecirá con sabiduría, ojo con esto, y discreción, y a su manera y tiempo les permitirá ubicarse en un lugar donde no están constantemente rodeados por las influencias contaminadas de la vida moderna, de la vida urbana moderna. Entonces, de acuerdo a lo que leemos acá, ha llegado el tiempo de huir de las ciudades. Absolutamente, desde 1888 se nos está encomendando que debemos hacer esto. Y claramente la profecía nos dice que debemos salir después de que ese estío llegue. Y ese momento llegó desde 1800, antes de que nosotros naciéramos, desde 1888, que debiéramos estar saliendo de las ciudades como iglesia. Después del primer asedio se nos invita a salir. Sobre todo las familias que tienen niños, dice acá. Ojo con eso, aquellos que están educando, que tenemos hijos. Durante este periodo corto entre el primer asedio y el segundo asedio, la pregunta es la siguiente: ¿cuándo deberíamos irnos? Y la respuesta yo creo que es absolutamente clara. ¿Cómo debemos hacerlo? Es otra pregunta. Y la respuesta también creo que es absolutamente clara. Y las respuestas son: debemos irnos ya, debemos irnos ya. Debemos preparar nuestra salida al campo. Y el Señor pondrá la forma de hacerlo. Ponlo en oración y el Señor lo resolverá. En 1 Corintios 14:40 nos dice que debemos hacer todo en orden y decentemente. Por supuesto,
Es decir, no debemos planificarlo con la mayor cantidad de detalles posible, pero no demorarnos toda la vida en esto. Por supuesto que no. Algunos piensan que deben alinearse los planetas, debe ocurrir, creo, la tercera guerra mundial para poder entender de que hay que salir. No, no podemos demorarnos toda la vida. Tenemos que planificarlo para hacerlo en orden y decentemente, pero no toda la vida. Ahora ya, el Señor del cielo proveerá aquello que necesitemos. Debemos trabajar en las ciudades para predicar el Evangelio, pero no vivir allí, porque sabemos claramente que estos lugares están atestados de demonios. Vamos a revisar ahora a este pontífice anterior al que tenemos ahora, que es León XIV, que es León XIII. Ya habíamos leído un poquito en el capítulo anterior acerca de este pontífice. León XIII es aquel que estaba detrás de las escenas en relación al primer asedio, es decir, en 1888. Este papa vivió en esa época y fue el papa de la época de 1888, desde 1878 hasta 1903, como lo dice acá en esta página de Wikipedia. Vemos la mayor obra de León XIII y aquí nos vamos a comenzar a sorprender una vez más. Dice en su encíclica Rerum Novarum, que es la encíclica más importante que él escribió, y para muchos es la encíclica más importante del romanismo de los últimos tiempos, dice acá lo siguiente, esto está en 1891, la encíclica: esbozó los derechos de los trabajadores a un salario justo, condiciones de trabajo seguro y la formación de sindicatos, afirmando al mismo tiempo los derechos de la propiedad y la libertad de empresa, oponiéndose al socialismo. Esto es bastante extraño. Cuando empecemos a leer la encíclica, ustedes se van a dar cuenta claramente. Y dejar hacer el capitalismo. Es decir, él se opuso al socialismo y de alguna manera promovía el capitalismo, pero sabemos que esto no es así. Lo vamos a leer enseguida. Entonces, este básicamente es el legado más importante de León XIII, el Papa de 1888, el Papa del primer asedio de esta abominación al día sábado, al día santo. Rerum Novarum es la base de lo que hoy conocemos como la justicia social o los derechos de los trabajadores. Hoy día se habla muchísimo de esto. Pero también es la base espiritual de lo que conocemos como la justicia social. Es decir, los conceptos o la doctrina detrás de la justicia social está acá, en Rerum Novarum. Entonces vamos a revisar justamente esta Rerum Novarum. Dice acá que Rerum Novarum es la es una declaración que expone la doctrina de la Iglesia en esta cuestión. Aquí lo dice claramente. Aquí se expone la doctrina claramente de lo que se piensa en relación a esto. Y hoy día muchos que argumentan sobre la justicia social no están nada más ni nada menos que cumpliendo la agenda del romanismo en torno a Rerum Novarum. Entonces vemos acá Rerum Novarum en el punto número 6 y luego vamos a leer el punto número 17, el número 6 que habla acerca de las propiedades como suyas y luego el número 17, el cual cita a Tomás de Aquino, donde él dice que el hombre no debe considerar las cosas externas como propias, sino como comunes, lo cual está en contra de la misma ley de Dios, quien declara el derecho de la propiedad privada en el 10º mandamiento. Vamos a leer justamente estos dos puntos, el número 6 y el número 17. Vamos a partir acá con el número 6. Vamos a leer este párrafo, que es lo que dice. Dice: pues se dice que Dios dio la tierra en común al género humano, no porque quisiera que su posesión fuera indivisa para todos, sino porque no asignó a nadie la parte que habría de poseer. Es decir, él dice que todo es de todos, lo está diciendo de entrada, porque Dios así lo dijo, dejando la delimitación de las posesiones privadas a la industria de los individuos y a las instituciones de los pueblos. Por lo demás, a pesar de que se halle repartida entre particulares, no deja por ello de servir al común de todos, ya que no hay mortal alguno que no se alimente de lo que los campos producen. Entonces se dan cuenta, esto es un poco capitalismo, entre comillas, el cual habla acerca de la propiedad privada, en que la administración está en base a los individuos, las instituciones, las empresas, pero fíjense lo que dice el punto 17, para que nos sorprendamos. Dice acá, citando a Tomás de Aquino, que lo vamos a leer derechamente, y cuál es el pensamiento de este santo de la Iglesia Católica. Dice: es lícito que el hombre posea cosas propias y es necesario también para la vida humana.
Y si se pregunta cuál es el necesario que sea el uso de los bienes, la Iglesia responderá sin vacilación alguna. En cuanto a esto, el hombre no debe considerar las cosas externas como propias, sino como comunes, es decir, de modo que las comparta fácilmente con otros en su necesidad, de donde el apóstol dice, manda a los ricos de este siglo que den, que compartan con facilidad. Entonces, pasamos del capitalismo al socialismo, pese que Wikipedia dice que él condena el socialismo y que Renan Novaron condena el socialismo y apoya el capitalismo. Aquí se nos muestra claramente en el punto 17 que esto no es así. Ellos apoyan absolutamente el pensamiento socialista. Y entonces, que lo vamos a dejar en evidencia con la siguiente descripción. Y se nos muestra que esta frase, que las cosas son de común para todos, común para todos. Esto lo vimos en la encíclica incluso del Papa anterior, la casa común, es decir, los bienes que todos poseemos y que todos debemos cuidar y administrar. Pero ya que Tomás de Aquino fue citado en Rerum Novarum, es interesante y es propio que leamos cuál es el pensamiento de este santo, cuál es el pensamiento de Tomás de Aquino. En la Suma Teológica, que es este artículo, la Suma Teológica en el artículo 7, de Tomás de Aquino, él invita literalmente al robo, colocando el bien común por sobre la ley de Dios. Vamos a leerlo para que nadie tenga ninguna confusión en torno a esto. Dice acá, en relación a lo que el artículo 7 dice, ¿es lícito robar por necesidad? Y él responde solo, dice, en caso de necesidad, todas las cosas son propiedad común, de modo que no parece haber pecado. ¡Wow! No parece haber pecado. No existe pecado en tomar la propiedad de otro, porque la necesidad lo ha hecho común. ¿Qué significa esto? Todo puede ser tomado por cualquier persona según necesidad. Esto es igual al lema comunista, es decir, ellos niegan el socialismo en Rerum Novarum, pero aquí lo están apoyando absolutamente. A cada uno, quien su capacidad, a cada uno según su necesidad. Por lo tanto, Tomás de Aquino es un ladrón, específicamente. Tomás de Aquino promueve el robo y Rerum Novarum, que toma a Tomás de Aquino como base doctrinal, como su base doctrinal, apoyan absolutamente el robo. Es decir, si yo necesito de la propiedad de otro por una necesidad mayor, voy y la puedo tomar. Esta es la doctrina de la Iglesia. Esta es la doctrina de la justicia social. Esta es la base doctrinal de la justicia social. Esta es la base doctrinal del socialismo. Esta es la base doctrinal del mundo en el cual vivimos, literalmente, del satanismo. La base doctrinal, la cual niega al Señor y a su ley. Porque en el 10º mandamiento se nos manda a no codiciar los bienes de otro. Y si son de otro es porque son de otro. Dios le ha dado a cada uno según lo que él estime conveniente. Dios es dueño de todo y le ha entregado para administrar y cada uno es dueño de esas cosas también. Por lo tanto, nadie más puede venir y tomarla, porque eso es robar. Y la palabra de Dios condena absolutamente esto en su propia ley. Y esto es lo que el santo Tomás de Aquino promueve. Vamos a leer ahora específicamente en el Código del Derecho Canónico Católico, justamente el desarrollo de esta idea. Porque uno podría decir, bueno, Rerum Novarum es una encíclica antigua, pero en realidad Rerum Novarum es la base de todo esto. Y cómo el catolicismo ha mantenido esto siempre como base, siempre como base. ¿Ok? En el Código de Derecho Canónico se escribe claramente lo siguiente. En el canon 1254, que es el primero que vemos acá, leemos lo siguiente. Para la consecución de sus fines propios, es decir, de la Iglesia Católica, estamos hablando, por derecho innato, por derecho, ellos se atribuyen eso, por derecho innato, puede adquirir, conservar, administrar y enajenar, según Tomás de Aquino, robar literalmente, bienes temporales independientemente de la potestad civil. ¡Wow! Tremendo. Por eso es que ellos vinieron a Sudamérica y robaron todo, a pesar de que había una institucionalidad civil, ya sea cual sea la que haya habido en aquella época, y ellos usurparon esa institucionalidad civil, pasaron por encima de ella y tomaron todo lo que quisieron y se lo llevaron a Europa. Y no lo ven como un robo, sino que como parte del canon y de las bases doctrinales del romanismo. Es decir, toman lo que no es de ellos, según Tomás de Aquino, por necesidad. ¡Wow! ¿Qué necesidad tienen estas personas? Luego dice en el mismo punto, los fines propios son
principalmente ordenar el culto, es decir, para estos son sus fines, supuestamente, ordenar el culto divino, cuidar el decoroso sustento del clero y de los demás ministros y ejercer las obras sagradas del apostolado y de la caridad, especialmente hacia los necesitados. Wow. Esto es arrogancia absoluta. Sabemos, de acuerdo a lo que dice el libro de Daniel, que este papa romano o que el romanismo habla palabras contra el Altísimo y se hace pasar por Dios, dijo Pablo, y se sienta en el trono de Dios, en la silla de Dios. Y Daniel agregaba que él cambiaba los tiempos y las leyes, es decir, él saca el mandamiento en donde cada uno tiene una propiedad privada y ahora nada es de nadie y podemos tomar lo que queramos, porque Tomás de Aquino dijo que eso no era problema, no era pecado, según este hombre. Leemos ahora el canon 1260, complementando un poco lo que leíamos arriba acerca de la adquisición de los bienes, y dice: la Iglesia tiene el derecho innato de exigir los bienes cristianos, de los cristianos, lo que es necesario para los fines que les son propios. ¡Wow! Tremendo. Tiene el derecho de adquirir de los cristianos lo que sea. Lo que sea. Entonces, por lo tanto, el canon 1254 y el 1260 y seguramente otros más dice que la Iglesia tiene el derecho sobre todos los bienes por sobre el poder civil para conseguir sus fines. Lo interesante es que el poder civil finalmente terminará cediendo a esto y estas son las leyes que van a predominar. Increíble, esto es increíble. Es así como sucedió exactamente en Latinoamérica, como ya lo dijimos, ocupando y robando lo que les pareció correcto de acuerdo a sus fines. Vamos a ver ahora, más adelante, a alguien que apoyó absolutamente la encíclica Rerum Novarum. Estamos hablando del sucesor de, en este caso, León XIII, el papa del primer asedio de 1888, que en este caso el sucesor es Juan Pablo II. Juan Pablo II escribe acá en su encíclica Dies Domini, impulsó la ley dominical citando a León XIII. Él cita a León XIII, su antecesor, en el punto 66 y en el punto 67. Él menciona lo siguiente, que vamos a leer ahora. Dice: es preciso, pues, no perder de vista que incluso en nuestros días el trabajo es para muchos una dura servidumbre, ya sea por miserables condiciones que se realiza y por los horarios que se imponen, especialmente en las regiones más pobres del mundo, ya sea porque subsisten en las mismas sociedades más desarrolladas económicamente demasiados casos de injusticia, y de abuso del hombre por parte del hombre en sí mismo. Cuando la Iglesia a lo largo de los siglos ha legislado sobre el descanso dominical, ha considerado sobre todo el trabajo de los siervos y de los obreros, no porque fuera un trabajo menos digno respecto a las exigencias espirituales de la práctica dominical, sino porque era el más necesario de una legislación que lo hiciera más llevadero y permitiera a todos santificar el día del Señor. A este respecto, mi predecesor, León XIII, en la encíclica Rerum Novarum, presenta el descanso festivo como un derecho del trabajador que el Estado debe garantizar. Es decir, si en el canon anterior, en el canon 1254 y 1260, ellos decían que por sobre el poder civil lo deben hacer, la encíclica Rerum Novarum está invitando al poder civil a cambiar su ley. Eso es lo que está haciendo. Tienen que cambiar la ley, porque esto es lo que es correcto, lo que nosotros estamos escribiendo, justamente, Rerum Novarum, donde se nos invita a que el Estado garantice los derechos, en este caso, un derecho en específico, el de el día de descanso dominical. Entonces, ellos comienzan a hablar acerca de cuestiones sociales, justamente la base del ecumenismo es esta, el poder participar de cuestiones sociales, pero lentamente, o más bien en esta época ya rápidamente, estamos dirigiéndonos a la verdadera razón de ser del derecho más importante para el romanismo, que es el implantar su ley dominical. Entonces debe garantizarse desde el Estado el descanso del día festivo del domingo. Eso es lo que está diciendo en este caso Juan Pablo II, apoyando por supuesto Rerum Novarum. Lo interesante, que ya lo dijimos, esto ya comenzó. 1888 ya ocurrió. Estas primeras leyes dominicales desde Estados Unidos, como lo dijo Lene Juárez, ya están ocurriendo. Hay que ir a Perea, hay que huir a los montes, hay que salir de las ciudades. Esto se va a venir cuando menos lo pensemos. Luego, en el punto 67, también leemos lo siguiente de la misma encíclica Rerum
el Dies Domini, que es la encíclica de Juan Pablo II. Dice, apoyando nuevamente la encíclica Rerum Novarum. Por eso es natural que los cristianos procuren que incluso en las circunstancias especiales de nuestro tiempo, la legislación civil tenga en cuenta su deber de santificar el domingo. ¡Wow! De todos modos, es un deber de conciencia la organización del descanso dominical, de modo que les sea posible participar de la Eucaristía, absteniéndose de trabajos y asuntos incompatibles con la santificación del día del Señor, con su típica alegría y con el necesario descanso del espíritu y del cuerpo. Entonces, nuevamente, como leíamos anteriormente, se requiere que la legislación civil tenga en cuenta no solamente guardar el día domingo, sino que más bien la invitación es a santificar el día domingo. Santificar el día domingo. Eso es lo que ellos realmente les interesa. Llegar hasta ese punto. Y vaya que están avanzando. Juan Pablo II no se quedó allí con estas recomendaciones, sino que en el mismo catecismo quedó grabado esto. Juan Pablo II dejó grabado en el catecismo católico como parte central de su doctrina para tener estos días festivos legales, los cuales tenemos prácticamente en todos los países. Es tremendo lo que estamos viendo. Y lo que vamos a leer ahora hace alusión a esto que quedó grabado en el punto 2188 del Catecismo. Dice lo siguiente: en respecto de la libertad religiosa y del bien común de todos, los cristianos deben esforzarse por obtener el reconocimiento de los domingos y días de fiesta de la iglesia como días festivos legales. Y ustedes se darán cuenta que los días festivos legales de los romanos son siempre el domingo. Esto es muy interesante, parece chistoso, pero en el fondo ellos siempre han apuntado que ese sea el día de descanso. Lograron que se guardasen o se hicieran feriados en nuestros calendarios los días festivos. Hay algunos que son durante la semana, pero específicamente ellos buscan que el domingo sea el de verdad. Deben dar a todos un ejemplo público de oración y de respeto y de alegría y defender sus tradiciones como una contribución precisa a la vida espiritual de la sociedad humana. Si la legislación del país u otras razones obligan a trabajar el domingo, este día debe ser al menos vivido como el día de nuestra liberación, que nos hace partícipes de esta reunión de fiesta, en esta asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos. No sé en qué libros están escritos estas personas, que con arrogancia cambian los tiempos y la ley. Sabemos que Constantino unió la iglesia con el Estado, por lo tanto, de esa forma es como finalmente él hace que estas festividades paganas, estas festividades romanas siempre calcen con las festividades paganas, las cuales son siempre el día domingo. Esto es muy interesante, siempre calzan y caen todas en el domingo, porque ellos han encargado de poder modificarlo así para hacer una especie de lavado de cerebro generalizado a la población, implantar su pensamiento colectivo y así ir entendiendo que ese día es especial. Incluso a nosotros que somos adventistas nos cuesta un poco. Terminamos el sábado y el domingo parece ser como un segundo día de descanso para hacer ciertas cosas de forma más relajada o no el trabajo, porque ya se nos ha implantado esta idea de día de descanso. Esto es muy interesante, cómo ellos lo han ido logrando con el tiempo. Vamos a leer aquí y terminar con Juan Pablo II. Él en una entrevista dice lo siguiente, tal vez esta es la máxima declaración en torno a este punto al cual venimos hablando, acerca de lo que él dice, claramente reflejando el espíritu del dragón. Esto es lo que representa el satanismo o todo lo que Satanás desea en su más íntimo pensamiento. Dice así Juan Pablo II: el domingo se ha convertido en sentido y vivido solo como un fin de semana, que es lo que mencionamos delante, pero lamento, Juan Pablo II dice esto, lo lamenta, es decir, esto no es el principio, no queremos simplemente que lo vean como un día de fin de semana, no es eso. Debería ser el día semanal en que la iglesia celebra la resurrección de Cristo, que es lo que Constantino mezcló con las fiestas paganas, en obediencia del tercer mandamiento. Incluso aquí muestra claramente su arrogancia, porque no es el tercer mandamiento, sino que es el cuarto. El domingo debe ser santificado sobre todo mediante la participación de la Santa Misa. Pero fíjense lo que dice acá:
dice, en su carta, el Papa continúa diciendo que quien lo infrinja debe ser castigado como un hereje, como un hereje. Este es Juan Pablo II, esto es Roma, esto es Roma. Roma no cambia. Roma lo que busca es destruir el segundo asedio. Se dieron cuenta que no pudieron lograrlo en el primer asedio en 1888, no se pudo lograr porque la historia está escrita así, el Señor así lo ha trazado y deben intentarlo nuevamente, pero el segundo asedio, así como el primero, busca la muerte del cristiano, la muerte del mundo en general, por supuesto, de todos. Entonces, eso es cuando se habla de hereje. Los herejes en la antigüedad no eran simplemente categorizados o expulsados de la iglesia, no, no era eso. Los herejes eran muertos en la hoguera, eran absolutamente mutilados. Eso era ser un hereje, era terrible. Una ley dominical de muerte, eso es lo que se busca. Él está buscando el segundo asedio al lugar santo, el lugar donde se guarda el sábado del Señor para matar. Y aquí estamos en ese proceso de transformación política y social, pasando del primer asedio claramente al segundo asedio. Vamos a revisar ahora esta página. Aquí tenemos un corto video donde podemos ver cuando el Papa León XIV hace su presentación, su primera presentación, también al Papa Francisco y el Papa Benedicto, y vemos las vestiduras diferentes a las de Francisco, su antecesor, y son iguales a las de Benedicto, no por casualidad, porque Benedicto, que es su antecesor, antes de Francisco, el que es Ratzinger, él era ultraconservador, ya que es el momento, justamente, es el momento de volver al punto inicial, a la tradición, al punto en el cual Cestio comenzó. Debemos volver a ese punto, debemos volver. El nombre ya León XIV, en este caso, por León XIII, ya nos dice mucho, pero también lo que Ratzinger profesaba y hablaba, este cardenal que antes de ser papa era el director o el principal encargado del departamento de doctrina y fe. ¿Cuál es ese departamento? Ese departamento es el que mutó o viene del departamento de la Inquisición, es decir, de lo que Juan Pablo decía, a los que no guardan el domingo, que mueran absolutamente. Y este Ratzinger tiene el mismo espíritu absolutamente, y por eso este hombre, León XIV, perdón, viene con las mismas vestiduras para mostrar de alguna manera que él va a volver a la tradición. ¿Y cuál es la tradición? Rerum Novarum. Vamos a ver un poco lo que Joseph Ratzinger escribió en torno a sus pensamientos más íntimos, así como lo hizo Juan Pablo II, que terminó revelando el espíritu del dragón. También acá Ratzinger lo hace. Dice, la expresión iglesias hermanas se repite a menudo en el diálogo ecuménico. Nosotros vemos eso, somos hermanos, y de alguna manera se pone a la Iglesia Católica y a las iglesias protestantes o a otras denominaciones al mismo nivel como hermanas, sobre todo entre los católicos y ortodoxos, y es objeto de profundización, dice acá, por ambas partes al diálogo, aún existiendo un uso indudablemente legítimo de la expresión, en en la actual literatura ecuménica se ha difundido un modo ambiguo de utilizarla. Y él comienza aquí a decir, esto parece que no es tan bueno. En conformidad con la enseñanza del Concilio Vaticano II y el sucesivo Magister Pontificio, es por lo tanto oportuno recordar cuál es el uso propio y adecuado de la expresión. ¿Cuál expresión? Hermanos. Es decir, él está diciendo que en realidad esto no debiera ser así, no debiéramos tratarnos como hermanos. Y lo dice de una forma muy, muy política, muy elegante, pero está demostrando quién es y de dónde viene y cuál es su líder. Pero antes parece sutil en señalar brevemente la historia del término. Bueno, y aquí él escribe muchas cosas, pero solamente vamos a leer este párrafo. Dice en el párrafo 2, en el Nuevo Testamento la expresión iglesias hermanas como tal no se encuentra, dice él. Sin embargo, se hallan numerosas indicaciones que manifiestan la relación de fraternidad existente entre las iglesias locales de la antigüedad cristiana. El pasaje neotestamentario, que en modo más explícito refleja esa convicción, es la frase final de 2 de Juan, capítulo 13, la cual dice, te saludan los hijos de tu hermana elegida. No tu hermana literalmente o directamente, sino que los hijos de tu hermana elegida. Se trata de saludos enviados de una comunidad eclesiástica a otra, de la comunidad eclesiástica no más importante, de acuerdo al contexto de 2 de Juan, a la comunidad eclesiástica más importante. Eso es lo que está diciendo en este caso Ratzinger.
La comunidad que envía los saludos se llama así hermana, entre comillas, pero no es la hermana. Eso es lo que está diciendo Ratzinger literalmente. Aquí vemos cómo Ratzinger dijo que las iglesias, esto es lo que dijo, las iglesias protestantes no son hermanas de la iglesia católica, sino que más bien son hijas, eso es lo que él está diciendo, y que deben volver a la madre. Esto es lo que dice Apocalipsis 17, absolutamente. Porque si el ecumenismo lo que hace es unirlas, él está invitando a que nos unamos, pero no como hermana a hermana, sino que como madre a hija, mostrando claramente el papel que cumplen las iglesias protestantes caídas en la conformación de la imagen de la bestia, que justamente lo central en esto, para poder llevar a cabo el segundo asedio, que literalmente el segundo asedio es la conformación de la imagen de la bestia para promulgar esta ley dominical que es la marca de la bestia. Entonces, la abominación del desolador, la abominación es la marca de la bestia, en otras palabras. La marca de la bestia, y en otras palabras, es justamente la ley dominical de muerte. La ley dominical del segundo asedio es de muerte. El segundo asedio es de muerte. La abominación del segundo asedio es de muerte. La abominación del primer asedio les permitió huir, a pesar de que fue una abominación igual porque se hizo en el día del Señor. Pero en este caso les permite huir absolutamente. Entonces, aquí él muestra el verdadero espíritu del romanismo nuevamente. Roma no cambia. Leemos ahora Vatican News, la página oficial del Vaticano, y vamos a revisar algunas cosas. En la página del Vaticano, así como entre otras plataformas, podemos encontrar el por qué León XIV escogió el nombre de León XIII. ¿Okay? Vamos a leer algunos textos. Esto está escrito por un romano católico, en este caso Christopher Wells. Escribe lo siguiente: en su primer encuentro formal con el colegio de cardenalicio, tras su elección, el Papa León XIV explicó parte del motivo de la elección de su nombre papal. Hay diferentes razones, dijo, antes de explicar que eligió el nombre León, principalmente porque el Papa León XIII, muestra el Papa del primer asedio, 1888, en su histórica encíclica Rerum Novarum, nuevamente se menciona Rerum Novarum, obviamente, abordó la cuestión social del contexto de la primera gran revolución industrial. Entonces, los derechos de los trabajadores hasta llegar al punto del derecho más importante, que es el derecho de guardar el domingo y de adorar en el día domingo, el día de adoración, eso es lo que ellos buscan. En nuestros días, continuó, la Iglesia ofrece a todos el tesoro de su enseñanza social en respuesta a otra revolución industrial, a los avances en el campo de la inteligencia artificial. Entonces, esta revolución industrial que viene desde el capitalismo, dicen ellos, este monstruo, estas industrias que son monstruos que absorben a las personas y que necesitamos derechos para poder no estar sometidos a la inteligencia artificial en este caso, y al campo de la tecnología, que se emplean nuevos desafíos para la defensa y la dignidad humana y la justicia y el trabajo. Entonces, justamente ellos están promoviendo nuevamente Rerum Novarum. Eso es lo que está diciendo este artículo del Vatican News. Vamos a leer acá abajo el doctor Drublo, dice lo siguiente: el Papa León XIII reinó, lo leemos acá, el Papa León XIII León reinó, como lo habíamos leído, entre 1878 y 1903, por lo que fue el primer papa del siglo XX. Vivió una época de profundos cambios sociales en la que la Iglesia necesitaba respuesta a muchos de los problemas sociales más acuciantes del momento. El Papa León XIV nos ha explicado por qué eligió esta opción, en particular en referencia a su gran carta de la doctrina social de la Iglesia, la encíclica Rerum Novarum de 1891. León XIV elige su nombre porque está basado específicamente en este caso, este tesoro, según los romanos, que es Rerum Novarum, la base doctrinal de lo que conocemos como justicia social y el derecho de la adoración al domingo, que ha demostrado ser la piedra, dice acá, esto es importante, la piedra angular de toda doctrina social posterior. Es la piedra angular de su agenda. Esta es la piedra angular de lo que ellos están buscando finalmente generar. Entonces, básicamente lo que ellos nos invitan es a poder entender a que este nuevo Papa va a tomar la agenda de Rerum Novarum y aplicarla, aplicar aquella justicia la cual cada uno de nosotros debe obtener, aquella justicia social
a base a los derechos sociales, pero específicamente a uno, que es el derecho al descanso dominical, la ley dominical de muerte. Ellos están buscando, y repito, el segundo asedio. Quieren traer de vuelta a Tito para imponer ese segundo asedio y matar, como lo dijo Juan Pablo II. Entonces, por lo tanto, el nuevo Papa está inspirado absolutamente por Rerum Novarum, los derechos sociales como el día de descanso dominical, como día santo. Esto ya creo que lo entendemos. Por lo tanto, ellos confirman en su propia página que esta es su agenda, la cual deben cumplir. Y la pregunta es, si León XIII fue el Papa, entonces, del primer asedio, ¿será León XIV el Papa del segundo asedio? ¡Wow! Tremenda pregunta. Yo creo que ellos mismos lo responden. Finalmente, esta es la piedra angular de lo que estamos desarrollando. Lo leíamos acá. Es la piedra angular de lo que ellos buscan. Entonces, al final ellos mismos dicen que se ha cerrado el círculo. Al final de la nota, a ver si lo logramos encontrar acá, aquí justamente está, dice que ellos han cerrado el círculo. Dice, tienes razón en que León XIII proporcionó esta piedra de toque común tan frecuentemente revestida por los papas. Y es por eso que este ciclo se ha cerrado con León XIV. Entonces, si el papa del primer asedio fue León XIII, este León XIV es el papa del segundo asedio. No porque con él se vaya a venir el fin, eso no es lo que estamos diciendo, sino que este es el que tiene que colocar absolutamente la llave sobre la cerradura, por supuesto. Y su asunción del nombre papal, así como su profundo respeto por la doctrina social en la Iglesia y su derecho a intervenir para salvaguardar la dignidad no solo de sus propios creyentes, sino de todos los seres humanos en general. Porque en realidad no le interesa solamente que los romanos guarden el domingo, sino que todo el mundo bajo una imposición. Al final ellos mismos dicen que se ha cerrado el círculo. Estamos a las puertas del segundo asedio con la elección de este hombre. Nos damos cuenta de que después de esto viene el fin del mundo. Tenemos que darnos cuenta de esto. Después de esto viene el fin del mundo. Gloria a Dios porque llegamos a este punto de la historia, pero debemos prepararnos absolutamente y ser transformados, ya que la justicia de Cristo, el cual es el milagro que permitió que huyeran los cristianos, los judíos, del primer asedio, que fue la defensa de Jones en 1888 a la ley dominical, es el milagro que debe ocurrir ahora también para que huyamos justamente de las ciudades. No tan solo huir de manera literal, sino que en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores son los que me adoran en espíritu y en verdad. A eso le gusta al Padre, que le adoren de esa forma, espíritu y verdad. Entonces, vemos acá ahora, continuando y ya para ir finalizando, una página, la cual es la página, la revista América. Esta revista es la revista de los jesuitas. La revista América, la cual es el portavoz oficial de los jesuitas en Estados Unidos. Esta nota habla acerca de los derechos de los trabajadores. Los jesuitas están de acuerdo con esta agenda. Veamos lo que ellos dicen. ¿Qué hay detrás, dice acá, de un hombre? ¿Por qué el Papa eligió León XIV? Bueno, creo que ya lo leímos en la nota anterior de Ranun en relación a Vatican News, pero vamos a ver lo que los jesuitas también piensan en relación a esto, y es bien interesante. Dice, en otras palabras, si el Papa León XIV realmente está indicando con su elección de nombre que será Papa que promueve la enseñanza de Rerum Novarum, y aquí lo dice literalmente, ya nos dejamos de especulación. Si él está diciendo que va a ser el Papa de Rerum Novarum, es decir, el Papa del día domingo, el Papa del día de adoración, el Papa del primer asedio, va a repetir eso y va a ser el Papa del segundo asedio, y posteriormente encíclicas sociales, está adoptando una postura pública y profética contra muchos de los principios y supuestos fundamentales de la economía global. Y vamos a ver un poquito cuál es esa idea global. Si Laura Lomen, ya que cree que es un papa, que lo ha dicho esta persona, que es un papa marxista progresista, y fíjense lo que dicen los jesuitas, es que aún no ha visto nada. ¡Wow! Aún no han visto nada. Es decir, los derechos sociales, que es una idea absolutamente marxista Karl Marx, sabemos quién es Karl Marx, en este caso ellos no han visto nada con lo que ellos promueven.
Y creo que hemos leído acá un poco el espíritu satánico con lo que ellos están pensando. Si recordamos lo que leímos en un inicio en relación a lo que hicieron los romanos, si ustedes leen el primer capítulo del conflicto de los siglos, se van a dar cuenta que llenaron de cruces todos los muros de Jerusalén, los destruyeron y los masacraron. No simplemente descansaron con matarlos, sino que los atemorizaron, los masacraron y los torturaron de una forma diabólica. Entonces, eso es lo que busca Satanás. Por lo tanto, el derecho, la implantación del derecho del descanso del día dominical como día de adoración no simplemente es una cuestión de beneficio, lo quieren hacer por la fuerza, porque ese es el principal objetivo de Satanás, forzar, no una libre elección. Leemos acá otro artículo jesuita. Nuevamente acá hay un jesuita hablando. eh, y el cual habla, dice, acerca de deshacernos de la separación entre la iglesia y el Estado, que nos conviene a todos. Vamos a leer lo que dice este jesuita. Dice acá Brett McLaughlin, SJ. SJ son dos siglas en latín que significa Compañía de Jesús. Dice lo siguiente: este artículo propone que el modelo cooperacionista, religión-estado, permitiría que la legislación civil protegiera el sabbat. Desafortunadamente, dice él, los modelos de separación o acomodación han predominado en los Estados Unidos desde la Carta de los Derechos. Es decir, él también mira a Estados Unidos, así como Elena White, quien dijo esto va a partir en Estados Unidos. Y este jesuita dice, lamentablemente en Estados Unidos esto no es así, porque la Iglesia y el Estado está separada desde la Carta Fundamental. También el conflicto de los siglos muestra las declaraciones de la Carta Fundamental. Sin embargo, el régimen cooperacionista, como Alemania, dice, reconoce el bien común universal presente en la legislación religiosa. El modelo cooperacionista está presente en la mayoría de los países europeos y preserva la democracia, según él. Absolutamente. La tradición judeocristiana puede ser la fuente de la defensa de las leyes de cierre dominical, pero un descanso semanal de la economía beneficiaría a todos los ciudadanos. Eso es lo que se mencionaba en la página anterior en relación a lo que decía la página jesuita, la revista de América. Y aquí este jesuita también lo apoya absolutamente porque es parte de su agenda. Este es el verdadero modelo económico que deberíamos seguir, darle un descanso al día, a la semana, a los bancos, al movimiento del dinero, a la economía, que es lo que planteaba Francisco en su encíclica La Casa Común. Según él, Dios ha creado todo de forma engranada y él creó el día sábado literal, justamente porque el mundo necesitaba un descanso. Es como que no funciona bien y hay que darle un descanso porque es un motor que no anda bien, entonces necesita respirar un día sábado. Pero en realidad ese no es el verdadero objetivo del sábado, el cual era pasar tiempo y estar con Dios, absolutamente, dedicarlo a la adoración, absolutamente, no porque el mundo necesitara un respiro. Entonces él da vuelta a eso y dice que es necesario. Y aquí este jesuita toma esas palabras y dice claramente, apoyando la agenda de Francisco y del romanismo, que necesitamos ese día absolutamente. Y debemos volvernos al modelo de Alemania, al modelo de Europa, y Estados Unidos debe romper con su carta de derechos fundamentales, es decir, cambiar la constitución, que fue lo que hizo el senador Blair, lo que intentó Blair allí en 1888, presentando esta modificación a la constitución en relación a la educación y la familia, a la educación y la familia, modificando estas cosas para que así se pudiese instaurar la ley dominical. En este caso, buscan el segundo asedio de manera desesperada. Esa es la agenda. Leemos ahora esta revista que se llama El Desafío de Roma. Este es un PDF que lo pueden encontrar aquí. Es el Desafío de Roma que lo vamos a leer y luego lo vamos a comentar. Dice acá y pregunta, ¿por qué los protestantes guardan el domingo? Es una pregunta que todos nos hacemos. Que un día se la dije a una persona, ustedes siguen al romanismo, no debieran guardar a una persona evangélica, ustedes no debieran guardar el domingo, están siguiendo el romanismo. Y quedó bastante intrigado en relación a lo que le dije. Y fíjense lo que dicen estos romanos católicos, burlándose de los protestantes. Dice, la mayoría de los cristianos asume que el domingo es el día de culto aprobado por la Biblia. La Iglesia Católica Romana argumenta que en realidad no lo es. La propia Iglesia Romana, sin ninguna autoridad bíblica de Dios, transfirió el culto cristiano del sábado bíblico del sábado al domingo, por orden del emperador romano pagano Constantino en el año 325 después de Cristo, antes de Cristo,
y argumentar que el cambio se realizó en la Biblia es deshonesto, absolutamente, y una negación de la autorización católica. Wow. O sea, ellos en primer lugar dicen que Dios no autorizó nada en la Biblia, pero ellos tienen que dar la autorización. Y la autorización se dio desde el pagano, y aquí lo dice de otra forma, este cristiano pagano, Constantino, el emperador, este pagano fue el que dio la orden. Y luego dicen que eso es en base a la autoridad católica. ¡Wow! Y ellos están diciendo literalmente nosotros somos los paganos que tenemos la autoridad. Y luego dice, si el protestantismo quiere basar sus enseñanzas únicamente en la Biblia, debería celebrar su culto en el sábado. ¡Wow! Esto es una burla. Absolutamente. Ellos invitan al mundo protestante. Lo que están haciendo es invitar al mundo protestante a guardar el sábado o el domingo, a que deben elegir. De lo contrario, que se unan a ellos o que sigan unidos a ellos, que deben elegir cuál es su destino final, si es la marca de autoridad, cuál es la marca de autoridad de su vida, en este caso, el sello de Dios o la marca de la bestia. Deben elegir. El cambio, esto es absolutamente arrogancia de parte de los romanos de mostrar su autoridad por sobre las otras iglesias, a las cuales Ratzinger llamó literalmente no como hermanas, sino que como hijas, y ellas deben volver. Eso es lo que hace este desafío. De hecho, tiene este nombre justamente por lo mismo. Los desafío a que tomen la decisión porque sabe que no lo van a hacer. De hecho, el mismo luteranismo, que es parte de esta agrupación, esta conflagración que desde 1888 está buscando el guardar el domingo, está buscando el segundo asedio, increíble. Los luteranos han declarado que ya no existe protesta. Vamos a pasar ahora, también quiero mostrarles antes de finalizar, esta página es muy interesante, se las voy a dejar ahí en la descripción para que ustedes puedan ver desde las diferentes iglesias. Vamos a ver solamente una cita desde el catolicismo, citas que apoyan el sábado o que demuestran, así como ya lo vimos en el desafío romano, desafío de Roma, claramente que ellos han transferido el día sábado al domingo simplemente por su arrogancia pagana, absolutamente. Leemos acá, esto está escrito por un romano católico, La fe de nuestros padres, por el cardenal James Gibbons. Entonces, esto está en 1876. Dice, puedes leer la Biblia del Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras imponen la observancia religiosa del sábado, un día que nunca santificamos y que creo que nunca santificaremos literalmente. Eso es lo que ellos están diciendo, absolutamente. Claramente estas personas con arrogancia muestran cuál es su verdadera posición. Ellos han cambiado esto de acuerdo a lo que dice Daniel. ¿Por qué cambian tiempos y la ley? Porque han ocupado el lugar de Dios. Entonces, para finalizar, vamos a leer este versículo, el cual se encuentra en el libro de Jeremías 46:27. Porque hemos entendido claramente de que este primer asedio ya se produjo, 1888. El primer asedio, como dice el conflicto de los siglos, en el capítulo 2, dice, al final del capítulo 2, el cual dice que la persecución no viene por sí sola, sino que la persecución viene a raíz de la piedad primitiva. Esta despierta la persecución. Enciéndase la piedad primitiva, dice Elena White, y en un momento se encenderá el fuego de la persecución. Está escrito así. Entonces, lo que detona el primer asedio es justamente la piedad primitiva. Más allá del odio de los judíos y la revuelta, ahí en el año 66 después de Cristo, era justamente la piedad primitiva de los discípulos la que atrajo estas consecuencias. Entonces, estos cristianos huyeron a Perea. Y en este caso, los cristianos, Elena White escribe que debemos salir de las ciudades, salir de ellas, porque cuando se implemente las leyes dominicales finales y la ley de muerte, ya será imposible salir. Ella dice en Eventos de los Últimos Días que algunos ni siquiera podrán salir y quedarán atrapados allí. Es por eso que debemos prepararnos absolutamente, debemos estar atentos a la señal, y la señal ya fue dada. Somos adventistas, debemos mirar nuestro evangelio, nuestra historia eclesiástica, y reconocer en el mensaje de 1888 el gran milagro como mano poderosa, la cual sacó absolutamente a los judíos de allí de Jerusalén, y que nos está mandando a salir también, no solamente de las ciudades, sino que espiritualmente salir del cautiverio babilónico. Y dice el versículo,
27. Y tú no temas, siervo mío. Jacob, en este caso, le habla a los cristianos. Ni desmayes, Israel, porque he aquí yo te salvaré de lejos, desde el cielo, desde el lugar santísimo en el cual el Señor intercede por nosotros. Allí desde lejos, por más lejos que sea este lugar, Él intercede por nosotros y nos salvará. Y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob y descansará y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. El Señor va delante de nosotros. Gloria a Dios por eso. La salida de Jerusalén no solamente era una cuestión física para no ser partícipe de la destrucción de la ciudad, sino que también tenía que ver con una salida mental y espiritual. Por supuesto, en este tiempo también debemos huir de la misma manera de este mundo, tanto física, mental como espiritualmente, para no ser sometidos a la destrucción. El primer asedio ya ha ocurrido en 1888 y el segundo está a punto de suceder. No sabemos cuánto, es por eso que debemos velar y orar, tanto individualmente como familia, como iglesia, para que podamos tomar decisiones importantes, para que el Espíritu de verdad nos pueda transformar, para que así podamos vindicar el nombre del Señor y Él pueda venir por segunda vez. Que Dios te bendiga, esperando que podamos seguir compartiendo más información en el nombre del Señor. Justicia y misericordia.